Amigos de Al Ritmo Alegreto, estamos aquí con la psicóloga Jacel Quinto que nos va a dar una guía sobre cómo es que debemos de tratar al adulto mayor, resignificaciones, cómo son las redes de apoyo, la experiencia que tiene la psicóloga, sobre todo con adultos mayores, que me parece que es su fuerte. Entonces, pues cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de participar con ustedes, de sumarles al proyecto que traen ahorita respecto al adulto mayor. Me encuentro muy bien, estoy bastante emocionada por poderles sumar de mi conocimiento y de mi experiencia, y sobre todo porque actualmente, pues en el país, ¿no? Somos todavía muy pocos los profesionales que estamos geriatrizados, es decir, que Claro. tenemos no solamente el entrenamiento, ¿no? Sino la sensibilidad, la vocación, el interés por trabajar con la población adulta mayor, ¿no? Entonces, sin duda, tener estos espacios de difusión para compartir, para socializar información, experiencias y conocimiento, pues siempre son muy bienvenidos, ¿no? Y siempre me gusta participar en ellos en la medida de lo posible, precisamente porque somos pocos, no, todavía no hay tanto interés, ¿no? Por parte de ciertas áreas de la salud. En mi caso, que me especializo en la salud mental, dado que soy psicóloga clínica, entonces estos espacios son súper valiosos para ello, Manuel. Estoy muy contenta de estar por acá. No, el placer es todo nuestro. Cuéntenos, mire, el adulto mayor al momento, o tenemos la teoría de que el adulto mayor cuando crece, conforme van pasando los años, hay afecciones mentales. Una de ellas es la depresión. ¿Hay alguna manera en la que nosotros podamos evitar eso, de alguna manera? Sí, los adultos mayores tienden a deprimirse 3 veces más rápido que un adulto joven, ¿vale? Entonces, eh, parte importante, no nada más de conocer cuáles son los síntomas de la depresión en general, es también estar atentos al tiempo, ¿no? Evoluciona de manera más rápida, ¿no? En una persona mayor que en un adulto joven. La manera de prevenirlo es que en los adultos mayores, las personas mayores, puedan mantener un estilo de vida, para empezar, que no sea o con la menor cantidad de aislamiento posible. El aislamiento es uno de los factores, el aislamiento emocional, el abandono emocional, y por supuesto que el abuso emocional, que también se traduce en conductas o en actitudes negligentes hacia el adulto mayor, hacen que se deprima a una velocidad mucho más rápida que en los adultos jóvenes. ¿De qué manera podemos prevenir esto? Cuidando todas las grandes áreas de la salud y de la integridad general del adulto mayor, ¿no? Que va desde cuidar su alimentación, cuidar las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las dos grandes áreas que componen las áreas funcionales, vaya, ¿no? De una persona mayor, y que es importante que mantenga a lo largo de toda su tercera edad, ¿no? De toda su vejez. Una parte fundamental de esto es la socialización. Cuando un adulto mayor deja de socializar, empieza a decaer su estado de ánimo, ¿no? Y ese estado de ánimo decaído, el que tenga menos ganas de socializar, de salir, de caminar, de platicar con su vecino que lo lleva conociendo 35 años, porque pues desde hace 35 años viven en la misma colonia, en la misma cuadra, Claro. con las rutinas que normalmente suelen ya tener a esas alturas de la vida. Cuando ya no quiere hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ya son estos indicadores de que ese estado de ánimo está decayendo de manera importante, y la manera en la que la podemos prevenir es precisamente manteniendo ese canal de comunicación abierta y cercana con la persona mayor, más cuando es miembro de nuestra familia, ¿no? Esto es bien importante porque está relacionado, Emanuel, con un aspecto fundamental del trato al adulto mayor, que es el respeto a su dignidad y entender que un adulto mayor no es un niño chiquito. Desafortunadamente hay una serie de creencias y de prejuicios que tenemos en relación a la vejez. A esto se les llaman viejismos. Uno de los viejismos más comunes es que el adulto mayor se vuelve como un niño.
¿no? Que cuando ya se envejece, y sobre todo si se envejece con algún padecimiento, ¿no? Con alguna patología o varias patologías, que es lo que las comorbilidades que suelen experimentar, los famosos achaques asociados a la edad, ¿no? Creemos entonces que el trato que deben de tener es como si fueran niños chiquitos, y no. A mí Ok. siempre me gusta cuando entreno terapeutas, ¿no? Para poder geriatrizarlos, hacerlos sensibles, ¿no? Al trabajo que se tiene que hacer con un adulto mayor, es preguntarles. Invito a todos a la reflexión en esto, ¿no? Cuando ustedes sean adultos mayores, ¿no? ¿Cómo les gustaría que les hablen? Ujú. ¿No? Yo soy psicóloga y generalmente me dicen doctora, aunque no es que tenga el grado de médico, ¿no? Pero es muy común porque me dedico al área de la salud mental. Entonces yo me pongo a preguntar, yo quiero que me digan doctora, ¿no? Cuando tenga 60, 70, 80 años, ¿no? Los abogados, por ejemplo, cuando envejecen, que tienen una larga trayectoria en su profesión y que muchas veces la profesión les da identidad a lo largo de toda su vida, es bien importante para ellos que se les hable de cierta manera. No solamente tiene que ver con el usted, tiene que ver con el respeto a la dignidad y a la identidad de tantos años de otro ser humano. Entonces, tratarlos como niños en relación al deterioro que se empieza a experimentar de manera normal durante esta etapa de los seres humanos es un atentado contra su dignidad. Entonces, el trato tiene que empezar a ser de respeto, tiene que ser igualitario, tiene que ser equitativo, tiene que enaltecer la dignidad de la persona. Entonces, esto es fundamental para que una persona adulta mayor se sienta valorada, se sienta respetada y se sienta que todavía importa. Entonces, el trato ayuda, es fundamental para el buen trato, ¿no? Es evitar el maltrato a las personas mayores. Empieza con las personas jóvenes que estamos alrededor de ellos, especialmente, como decía, si son miembros de la familia. Pero en general el trato debe de ser, de enaltecer la dignidad de las personas mayores. Claro. Entonces, atender a las relaciones sociales socioafectivas de un adulto mayor es la mejor manera de empezar a prevenir que se empiece a gestar un episodio de depresión en esta población. Y nosotros, por ejemplo, bien lo mencionaba, tenemos como concepciones, tenemos socialmente a lo mejor aceptadas como justamente el tratar a un adulto mayor como un niño pequeño. Todo este tipo de cuestiones, no sé si catalogarlos, a lo mejor como prejuicios y estereotipos. Uh -huh. ¿De qué manera nos afecta a nosotros o a sociedad en general el tener como justamente estos prejuicios sobre la vejez? ¿Qué acciones podemos Bueno, realizar uh para -huh. quitarnos justamente como esos prejuicios? Ok, bueno, ¿cuál es la repercusión también a nivel social de tener estos prejuicios? En el ámbito de las personas mayores, a esto se les llama lo que te decía viejismos, ¿no? Claro. Es como el sexismo, ¿no? Es tener una serie de prejuicios y de creencias erróneas que dirigimos hacia una población para vulnerarla. Acá, en el ámbito de las personas mayores, se le conocen como viejismos. Entonces, estos viejismos, la repercusión que tiene a nivel social, ¿no? Para el resto de la población, digamos, ¿no? El resto de la población joven, es que va fortaleciendo, reforzando y perpetuando esta noción social de que convertirnos en adulto mayor, ¿no? De que llegar a esa etapa, a esa tercera edad de la vida, Mm. es puro deterioro, es porque ya no nos queda otra cosa más que hacer, ya estamos viejitos, ya estamos chochitos, pues ya qué más puedo hacer en la vida ya a esa edad, pues nada, ¿no? Es decir, se va reforzando y se va perpetuando la idea de que ya no tenemos valía como personas. ¿Por qué? Porque ya no trabajamos, porque ya no producimos, porque ya no aportamos tal vez de la forma en la que la hacíamos cuando éramos jóvenes, de forma económica, de manera instrumental, de manera emocional incluso, ¿no? También los adultos mayores suelen ser objeto de cargas adicionales al interior de la familia. Por eso es que muchos abuelos terminan criando a sus nietos como si fueran sus hijos, ¿no? Y es parte de las dinámicas que suelen gestarse. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros como sociedad o la población más joven, que todavía no llegamos a esa edad, es que entonces vamos fortaleciendo esta idea, vamos perpetuando la idea de que
no es importante tener proyecto de vida en nuestra vejez, que somos importantes en tanto seamos jóvenes y productivos, ¿no? Claro. Y cuando seamos viejitos, pues ya a ver si alguien nos cuida, a ver si alguien nos acerca un vasito de agua, pues ya con eso, pero no le damos ningún sentido de vida a la tercera edad. Por eso es que ni nosotros como jóvenes nos lo imaginamos, ¿no? No pensamos en ello hasta que nos vamos acercando a esa edad. Cuando ya empieza a llegar la década de los 50 y acercándonos a los 60, Sí. ya empiezan este tipo de preguntas, porque ya además una parte fundamental es que se empiezan a experimentar pues el deterioro normativo, ¿no?, de nuestro cuerpo. Y entonces ya empiezan a haber ciertas repercusiones, ¿no?, en el cuerpo con los famosos achaques, porque entonces ya empezamos a tomar mayor conciencia de que pues tenemos fecha de caducidad, ¿no? Y entonces que ya no tenemos tanta energía o ya no tan rápidamente nos recuperamos de ciertas cosas. Y ojo, esto es bien importante, porque estas son las ideas que tenemos derivadas de que no tenemos una cultura de autocuidado que empiece en la juventud. Porque Claro. yo te puedo decir, si desde nuestra juventud, desde los 20, desde los 30, empezamos a corregir hábitos, empezamos a hacer, así como hacemos proyecto de vida y decimos, en 5 años yo ya no me veo en este trabajo, quiero otro puesto, quiero estudiar una maestría, así como hacemos esos proyectos de vida para nuestra juventud, también es hacer proyecto de vida para cuando lleguemos a esa etapa. Y si además a eso le adicionamos una serie de autocuidados y de hábitos saludables para podernos envejecer con éxito, no tendría por qué haber, en primer lugar, ¿no?, esta afectación emocional o psicológica que se vive de sentir que mi cuerpo ya tiene achaques. Si yo lo cuido para empezar, pues esos Claro. achaques ni siquiera van a estar, ¿no? Entonces, pensar en todo esto, pensar en el universo, ¿no?, en el cual la población adulta mayor está inmersa, empieza desde etapas mucho más tempranas en nuestra trayectoria de vida. Entonces, estos viejismos, como te decía Manuel, ¿cuál es el efecto a nivel social? Pues lo seguimos perpetuando y entonces no nos convertimos en ningún momento adultos jóvenes que seamos capaces de pensar a futuro y por tanto de tomar acciones y medidas de autocuidado desde el momento presente, no de esperarnos a que ya tenga yo más de 50 y entonces ya en una revisión médica me digan, es que esto ya tiene esto, esto ya tiene lo otro, ya no puede hacer esto, ya no puede comer lo otro. Y decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Ajá, Sí. exactamente. Y con todo el shock emocional que puede representar en ese momento. Y es de, a ver, es que el autocuidado empieza pues, de toda la vida, ¿no? Pero bueno, ya hablando de autonomía y de independencia o de raciocinio, pues en teoría debería empezar desde los 20, desde los Claro. 30, que es cuando tenemos más autocontrol y regulación, se espera, ¿no?, de nosotros mismos. Entonces, esos son uno de los mayores efectos negativos que hay, el tener presente o estar constantemente sumergidos o inmersos en esta serie de prejuicios y de creencias falsas respecto al envejecimiento, ¿no? Que entonces no nos preparamos como adultos jóvenes para un envejecimiento exitoso desde etapas tan tempranas, ¿no?, como en cuanto empezamos nuestra vida adulta. Claro, doctora. Sí, sí, justo, o sea, y a lo mejor pensando que ya muchas personas, ya hablando de adultos mayores específicamente, cuentan justamente con esos pensamientos de, pues a lo mejor ya para qué sirvo si ya no soy productivo, eh, para qué a lo mejor no quiero ser una carga. ¿Mm? ¿Es conveniente hablar con el adulto mayor sobre la depresión directamente, siendo a lo mejor el nieto, el hijo, el sobrino, el familiar, el amigo? Ujú. ¿Es importante? Sí, sin duda es muy importante no actuar alrededor del adulto mayor como si algo no estuviera ocurriendo. Ok. Y esto es algo que tendemos de pronto a veces mucho a hacer. Imagínate un poquito esta escena, es bastante común incluso, ¿no? Eh, una familia que a lo mejor está comiendo en un restaurante, ¿no? Y se les acercan a saludar otros amigos, ¿no? O están platicando con alguien, llevan a su adulto mayor, mamá o papá o abuela, abuelo, ¿no? Y de pronto no dejan que el adulto mayor hable.
y empiezan a hablar del adulto mayor. Ay, hola, ¿cómo has estado? Oye, ¿cuánto tiempo? Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo está tu mamá? Y la señora está ahí al lado, ¿no? La señora adulta mayor está a un lado. Cómo está tu mamá? No, muy bien, fíjate, ay, pues ahí anda un poquito malita de esto, del otro, pero mira, ahorita nos venimos a comer porque es domingo y ya la trajimos. La señora está ahí al lado. ¿Por qué no Claro, le preguntan a ella? Señora Rosario, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto verla. Y eso tanto lo hacemos en las personas que nos acercamos a ellos como la propia familia. A la familiar podría decir, no me pregunta a mí, mamá, te hablan, ¿cómo estás? Y son cosas que no hacemos, hablamos hasta por los adultos mayores. Esta es una manera de ejemplificar el cuando actuamos de manera como si no estuvieran presentes ellos. claro, y por el otro lado, en caso de que se hiciera, Ujú, pues realmente pues se le está dando voz y voto al el adulto mayor. Entonces, ujú. pues a lo mejor pensando así es, la recomendación sí sería hablar con el adulto mayor directamente sobre justamente como estos temas de depresión, preguntar cómo es que le están afectando, qué es lo que siente, si se siente bien, ¿no? A lo largo de los días. Sí, y empezando con que nosotros también conozcamos, ¿no? Que el sentirse deprimido no es algo normal en los adultos mayores. Si no lo es en nuestra adultez, ni en la infancia, ni en la adolescencia, nuestra adultez joven, tampoco en la adultez mayor. Esto se empieza con empezar a quitarnos estas creencias falsas, estos mitos, ¿no? Respecto al proceso de envejecimiento, en donde creemos que deteriorarnos, ¿no? En general, ay, se le olvidan las cosas, pues es que ya está viejito. No, no, a ver, los olvidos, ¿no? Los olvidos patológicos no son normales en el envejecimiento. Ya estamos hablando de otro tipo Sí, de proceso que puede ser de deterioro cognitivo, de un trastorno neurocognitivo, que ahora así se le llaman y se le conocen a las famosas demencias, ¿no? Y demencias hay un montón, hay muchos tipos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Primero tenemos que comprender nosotros que sí es normal y que no es normal en un sí, adulto mayor. Y estar deprimido nunca es algo normal. ¿No? Nos está hablando de que algo no está ocurriendo saludablemente y que se tiene que atender. Entonces, ¿cómo nos acercamos a un adulto mayor a preguntarle o a hablar de esto? Es, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Te he visto decaído, te he visto decaída, como que estoy notando que desde hace 2, 3 días no quieres comer mucho, ¿te sientes bien? ¿No? Y ellos, precisamente los adultos mayores, tienden, es parte del proceso de la psicología del envejecimiento, tienden a minimizar sus padecimientos porque no quieren ser una carga, porque tienen esta idea de que si no le dan lata a los hijos o no le quieren dar lata a los hijos o a los nietos, mucho menos aparte representar un gasto, ¿no? Eso también les claro. puede mover mucho. Entonces, ocultan cosas. Por eso es que la manera en la que nosotros nos tenemos que acercar a ellos es con mucha paciencia, desde el afecto, desde el cariño, y te va a decir probablemente, no, solamente es que no he tenido mucho hambre, pero está bien, ahorita si quieres, como. También hay cierta actitud hasta Ujú. como de complacer, ¿sabes? Y en lugar de quedarnos nada más como con eso de, no, a ver, es que no es, está bien si no te estás sintiendo bien, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estás? O sea, ¿te estás sintiendo más cansada de lo normal? ¿Estás durmiendo bien? ¿No? Ya tomaste agua, ¿no? En los adultos mayores es bien estar atentos a otro tipo de comportamientos también que tienen que ver con la alimentación, la regulación del sueño y la hidratación, porque son de los procesos fisiológicos que se ven alterados y que cambian cuando llegamos a esa etapa de la vida. Es normal que un adulto mayor tome menos agua porque se disminuye la percepción de la sed. Por eso es que un adulto mayor hay que tenerlo hidratado. Y eso a todos nos pasa y es parte de envejecer normal, que es el envejecimiento normativo. Tiende a haber una disminución en el apetito también, tiende a haber una disminución en la cantidad de horas que vamos a dormir también. Por eso los adultos mayores pueden llegar a dormir menos, ¿no? Y hay ciertas cosas que son normativas del envejecimiento, que están bien, que van a ocurrir. Hay otras cosas que no.
Y entonces la Sí. manera en la que nos tenemos que acercar es con paciencia, persistir un poquito en yo te veo así, mira, vayamos al médico, no, 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 y, no, porque yo estoy bien, no tengo nada, no, 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 y ni gastes tu dinero, ¿cómo vamos a ir al médico? ¿Y hasta qué No, sí, a ver, punto, y ¿eh? hasta Sí, qué punto sería prudente insistir con ese tipo de preguntas? Bueno, se trata de la diferencia entre insistir y ser persistente, a mí me gusta siempre comunicarla de esta manera. Ok. Insistir es en ese momento como no soltar el tema, ¿no? Y entonces yo querer como de alguna manera, insistentemente, como que imponer lo que yo estoy viendo, lo que estoy pensando, lo que yo creo, ¿no? Y la diferencia entre ser persistente es decir, ok, tú dime cómo te sientes, si te sientes mal, si no te estás sintiendo bien, me lo puedes decir, validar nuevamente, validar mucho al adulto Claro. mayor. No te preocupes por el dinero, para mí es más importante que si no estás bien, mejor vayamos al médico, no es un gasto, no, o sea, mucha validación. Y ahí le dejamos, continuamos observando muy atentamente, no es nada más quedarnos con que, ah, ya me dijo que está bien, ya se agarró, se sirvió una cucharadita más de arroz, entonces ya está comiendo mejor. No, a ver, observar y estar constantemente, esa es la diferencia entre la Mm, persistencia y la insistencia, ¿no? La manera en la que comunicamos esto, la manera en la que nos acercamos a ellos y cómo estamos pendientes de ese cuidado sobre de ellos. Igual y no vamos a insistir más en ese momento, ¿no? Tampoco se trata de decirle, sí, estás deprimido, pues si te lo estoy diciendo yo, entonces no, no me digas que no, no, tampoco se trata mm, de eso, pero sí se trata de estar pendiente desde, con una óptica y con una actitud de cuidado, que eso es lo que yo hago la distinción entre ser insistente y ser perseverante en el cuidado y la atención que un adulto mayor de pronto requiere, sobre todo en este tema. Por eso es que es importante hablar con ellos y decirles, que no te sientas al 100 de tu energía, que no te sientas bien, también está bien, pero a ver, para eso está el médico, ¿no? Para eso, para que te pueda valorar, para que podamos saber qué es lo que tienes y si hay algo que se pueda hacer. Pero siempre manejarlo desde esa perspectiva, ¿no? Insisto, vuelvo aquí a repetir también, parte de comunicar esto, incluso si se trata de un tema de salud mental como la depresión, es siempre con dignidad. Es como me gustaría a mí, ahorita, a la edad que ustedes tienen, si llega mm. alguien de tu familia a decirte, Emanuel, es que te hemos visto que no duermes bien, no comes bien, yo creo que estás deprimido. ¿Estás deprimido? A ver, vamos al psiquiatra, porque te saltaste el desayuno, ¿no? Y si te insisten y te lo dicen, no, sí, a ver, es que algo tienes, ¿no? Y no mientas, y no lo encubras, algo tienes, ¿no? Y Claro. a ver, lo primero que vamos a sentir es como el de, espérame, o sea, no pienses por mí, no hables por mí, no, respeto a la dignidad del otro, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Wow, 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 wow. Yo creo que esto que nos está contando es súper importante y justamente lo mencionábamos atrás, justamente Uh como que -huh. la parte de socializar y un punto clave de este proyecto es las redes de apoyo. ¿Qué tan importantes son las redes de apoyo al llegar a la vejez? Yo, como adulto de la tercera edad, ¿sí? ¿De qué manera es importante que yo socialice en un lugar de estos? La Sí, socialización es importantísima, ¿no? En todas las etapas de nuestra vida. Y cuando más representa la valía que tiene en términos incluso de salud, es justamente en nuestro proceso de envejecimiento. Aquí va el paralelismo. Me encantan a mí los paralelismos. Cuando somos chiquitos, cuando estamos en el kinder, ¿no? Es bien importante ir a la escuela y tener amiguitos y saber hacer amiguitos, porque a través del juego, a través de la socialización como niños, aprendemos reglas, normas, aprendemos pautas de comportamiento, aprendemos a esperar nuestro turno, aprendemos un montón de cosas que después de adultos vamos a ocupar y que eso es lo que va haciendo que seamos adultos funcionales, socialmente funcionales y adaptados, claro. ¿no? Ok, esa es la función de socializar a lo largo de nuestra infancia temprana, que nos preparen, estos elementos nos preparen para adaptarnos mejor al ambiente, con suficientes herramientas para hacerlo.
Cuando vamos entonces a la etapa del envejecimiento, en nuestra tercera edad, la socialización se vuelve un factor protector de la salud integral del ser humano. Ya no nada más es para que esté bien ajustado o adaptado a su medio ambiente. El adulto mayor seguramente ya lo hizo para ese entonces de su vida. Ya tuvo familia, ya tuvo amigos, tiene amigos todavía, si es que no han fallecido también, porque esas pérdidas también suelen afectar de manera importante a los adultos mayores, pero vaya, ya tiene una vida recorrida, ya tiene una vida hecha. Mantener la socialización es un factor protector de la salud. Cuando yo digo factor protector, el factor protector es el opuesto a los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad. Ok. Entonces, para desarrollar depresión, un factor de riesgo es el aislamiento. Por tanto, la socialización es un factor protector que previene la depresión en el adulto mayor. La socialización favorece la autonomía y la independencia del adulto mayor en relación a sus capacidades de movilidad física. Esto es bien importante, porque un adulto mayor que tiene la capacidad de seguirse moviendo por sus propios medios, quizá con auxiliares del movimiento, como un bastón, por ejemplo, Ok. o como una andadera, o tal vez por momentos en silla de ruedas porque se cansa, ¿no? Pero que siga teniendo la voluntad y la capacidad de hacerlo es fundamental. Eso nos habla de autonomía y de independencia. Son fundamentales para después para poder socializar, y la socialización los mantiene cerebralmente estimulados, anímicamente estables, ¿no? Ok. Todavía con vínculos saludables en su vida, ¿no? Los mantiene enfocados, los hace sentir seguros de que tienen aún esos vínculos y esas amistades, esas relaciones. Y toda esta suma es lo que conforma el factor protector, que es el opuesto, ¿no?, al factor de riesgo de desarrollar depresión. Cuando un adulto mayor se empieza a aislar, ¿no?, tiene casi el camino derechito para empezar a desarrollar un episodio depresivo. Wow. Si además ese adulto mayor en su vida joven tuvo un episodio o varios de depresión, la tasa, la aceleración para desarrollar el episodio depresivo es 3 veces más rápido. Entonces, ¿de qué te quiero decir? De los adultos mayores que ya tenemos actualmente, con los que convivimos hoy día, ¿no?, que son de generaciones anteriores, pero también un poco estoy sentando las bases para cómo nosotros vamos a envejecer. Yo tengo 34 años, ¿no? Yo todavía estoy en una etapa de mi adultez joven. Me falta todavía, si esos vamos, todavía otros 30, ¿no? Bueno, 26, para decir, ya llegué a mi tercera edad, a mis 60 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, las nuevas generaciones, vamos a envejecer de diferentes maneras. Si yo en mi etapa de adultez, de mis 20, en mis 30 o desde mi adolescencia tuve un episodio de depresión o cursé con depresión, me recuperé, recibí tratamiento, fui al psiquiatra, fui a terapia, me puede recuperar, está muy bien, pero una persona que desarrolla depresión a lo largo de su vida es mucho más probable, tiene 7 veces más probabilidades de volver a presentar un episodio de depresión más adelante en su vida. Si esto además ocurre en la etapa del envejecimiento, va a ocurrir 3 veces más rápido. Entonces, lo que nosotros los psicólogos consideramos como el punto de corte para evaluar la presencia de síntomas de depresión, que es de 15 días, en un adulto mayor basta con una semana para tener sintomatología de alerta. Y Wow. eso puede empezar solamente porque dejan de hablar con la gente, porque sus familias ya no socializan con ellos, porque están, pero no están. Porque hablan del abuelo, pero no le hablan al abuelo. Porque el abuelo está dormido en el sillón y ya no le hablan con él. Ahí está, ¿no? Porque cuando salen, hablan por ellos, no los dejan hablar o no los hacen parte de la conversación. Porque Ah, además no hay una vigilancia en el buen sentido, me refiero a esta precaución y cuidado de que ellos sigan teniendo amistades, de que visiten a sus familiares, que a lo mejor están lejos, que a lo mejor están en otro estado, que también ya son adultos mayores, los primos, los tíos y demás, y no favorecemos ese tipo de procesos. Todo esto es una red de apoyo. Y cuando esta red de apoyo se empieza a acabar en la familia o en los amigos, para eso están las instituciones que se dedican
al cuidado y a la atención del adulto mayor, como las casas de día o los clubes de día del adulto mayor, por ejemplo, en la Ciudad de México, Claro, ¿no? o también este grupo de personas, por ejemplo, los domingos en los parques que se juntan a bailar, justamente como este tipo Ujú. de cosas. Usted, doctora, al momento de ver como que todo este tipo de iniciativas, muchas veces independientes y por parte de los adultos mayores, porque justamente ellos buscan hacerlo, ¿qué políticas podría implementar usted en el gobierno, si se pudiera, para que justamente fueran a lo mejor más efectivas? A lo mejor algún sistema de difusión o, sí, vaya, ¿qué políticas usted implementaría en el gobierno para que justamente las redes de apoyo fueran aún más grandes? Mira, yo te puedo decir que las políticas, por lo menos acá en Ciudad de México, ¿no? Que existen en el gobierno a nivel local y a nivel federal, ¿no? Están siendo de entrada suficientes, ¿no? A Sí, partir de toda la legislación que entra en vigor en el 2012 respecto a la Ley de Protección de los Adultos Mayores. Entonces, esto es fundamental porque entonces empieza a tener cabida a nivel legal, ¿no? Y en instancias gubernamentales, la obligación social que tenemos para con el adulto mayor. Y eso habla desde la familia hasta los otros actores, miembros de la sociedad civil, ¿no? Incluidas las propias instituciones del gobierno. ¿Qué ocurre, Emanuel? Que no hay recursos, no hay difusión, no es suficiente. No es suficiente las medidas. Las iniciativas que tienen los propios adultos mayores están excelentes, pero requieren también de infraestructura. Vamos, pensémoslo así, o sea, para uno de los clubes más bonitos de los domingos en donde se van a bailar danzón los adultos mayores, ocurre uno en Coyoacán y uno en el kiosco Morisco de Santa María la Ribera. Ese es icónico, es legendario además, ¿no? sí. A ese Eso, estamos, en ese nos estamos ajá, centrando justamente. justamente, entonces ellos acuden de manera independiente, ¿no? En ese sentido, el parque, ¿no? Pues donde está el kiosco Morisco, tiene rampas, ¿no? Para que personas adultas mayores puedan acceder si tienen una diversidad funcional. Es decir, si van con alguna Claro. andadera, si van con un bastón, si van con silla de ruedas, etcétera, etcétera. Pensemos en otros espacios en donde sean, eh, vamos a decirlo así, que sean amigables con los adultos mayores. Si a muchas veces ni las banquetas están adecuadas para que una persona joven camine, ¿no? Mm. Mucho menos para que un adulto mayor lo haga de manera segura. La propia ciudad, el propio ambiente, las casas inclusive, muchas veces ni siquiera están configuradas, no tienen el espacio adecuado, por eso lo llamamos amigable, con las necesidades de un adulto mayor. Y esto es un problema sistemático. Yo te puedo decir, están increíbles las políticas del DIF, ¿no? El DIF se encarga también, y el Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Mexicano del Envejecimiento Exitoso. Hay diferentes instancias gubernamentales y asociaciones civiles que están enfocadas en este tipo de políticas públicas, ¿no? Para poderlas ejecutar en pro de los adultos mayores. Sin embargo, no nada más no hay recursos, no nada más no hay difusión, no nada más hay una falta de presupuesto. Toda nuestra vida está configurada para los adultos jóvenes, no para un adulto mayor. Claro. Es desde Es ahí como desde, empezándole por ahí. podemos partir desde ahí con la resignificación, con el darle voz y voto a un adulto mayor, porque a lo mejor siendo gobierno, señor gobierno, asumo que todos siempre van a ser jóvenes. Uh Usted, -huh. a lo mejor ya como última pregunta, ¿de qué manera usted resignificaría el envejecimiento? ¿De qué maneras podemos resignificar el envejecimiento A mí me desde parece los jóvenes?
Desde los jóvenes, exactamente. Y justamente porque mi interés personal y profesional de trabajar con adultos mayores, ¿no? Y de tener una especialidad en psicología del envejecimiento y dedicarme a la atención, a la salud mental de esta población, viene precisamente por un factor, y a mí siempre me gusta comentarlo y siempre me gusta favorecer este tipo de reflexión y de introspección en la juventud. Eh, Gran parte de mi infancia y de mi adolescencia yo fui muy acompañada por mis 4 abuelos. Mm, Tuve la gran ventaja, el gran privilegio de que mis 4 abuelos estuvieron presentes de manera activa y durante muchos años en mi vida. A mí siempre me gusta decir, sobre todo cuando hablo con ellos, yo les hablo de tú a los adultos mayores. Y no porque sea yo una igualada, ¿no? Como pueden algunos decir. Estoy muy habituada porque yo crecí, ¿sabes? Con estas figuras que fueron parte de mi educación y de mi cuidado emocional durante muchos años de mi vida, claro. en etapas tempranas y muy formativas, también a lo largo de mi juventud hasta que fueron falleciendo, ¿no? Entonces, eso a mí me dio, personalmente me dio la vocación. Mi vocación viene de ahí, de mi casa, ¿no? Estoy habituada, a mí me gusta hablar con los adultos mayores porque yo hablaba con adultos mayores cuando tenía 10 años, cuando tenía 8 años, que yo ya escuchaba sus historias cuando yo era chiquita, ¿no? Bueno, asumiendo que no todos tenemos yo siempre me he considerado afortunada y privilegiada en ese sentido, asumiendo que no todos lo tengamos, sí podemos aprender a ser empáticos y desarrollar una escucha digna, ¿no? Con respeto a su dignidad con ellos. Hablamos de la Sí. resignificación precisamente, ¿no? De la vejez. Desde estas etapas en las que estamos jóvenes. Es primero entender, ¿no? E ir incorporando a nuestra mente, a nuestras emociones, a todo lo que nos conforma, que envejecer no es algo menos digno, no nos va a hacer menos, que no vamos a valer menos por llegar a ser viejos, ¿no? O viejas por envejecer, que la vida va a continuar, ¿no? En esa etapa de nuestra vida y que hay una serie de experiencias que vamos a poder, experiencias nuevas además, que vamos a poder vivir, entender, incorporar y demás en esa edad. Siempre pongo el ejemplo, a ver, no es lo mismo irse de mochilazo a Europa cuando tienes 21 años, porque fue tu regalo de saliendo de la carrera, ¿no? A cuando vas de 65, ¿no? Es una experiencia totalmente diferente, por supuesto, y te puedes ir a dar el mismo tour, ¿no? Pero es totalmente diferente. Cada etapa de nuestra vida tiene su valía en sí. Y aunque vayamos al mismo lugar, aunque hagamos aparentemente las mismas cosas, cada etapa de la vida nos pone en esa condición, en esa oferta de tener una perspectiva diferente y vivirlo de una manera diferente. Una parte también importante es entender, irnos poco a poco también desapegando de este exceso de idealización que tenemos de la juventud. Por Ok. eso es que tenemos esta concepción de que el adulto mayor vale menos porque ya no es productivo, porque ya no es joven, Mm. porque idolatramos la belleza y la juventud asociada a la productividad que tenemos. Como el Entonces, dicho, el gran dicho de como te ves, me vi, como me veo, te verás. es correcto, exactamente. Entonces, eso empieza desde que estamos jóvenes y con esta, como sociedad y como cultura, Mm, estamos desarrollando una excesiva idealización por mantenernos como en un estado perpetuo de juventud, ¿no? claro. Porque pareciera entonces que envejecer está mal. Y esa noción que se sigue repitiendo es la que se nos va quedando a nivel inconsciente. Por eso es que después se nos sale el prejuicio, ¿no? En un comentario mal dicho. Claro. Claro, porque son cosas que todos traemos sumamente internalizados porque lo vemos en el exterior. Entonces, tomar conciencia, a esto quiero llegar para poder resignificar la vejez, nuestra propia vejez. Primero implica tomar conciencia de que sí tenemos fecha de caducidad, de que nuestra vida tiene toda la posibilidad de prolongarse muchísimo más, ¿no? Porque hay más aspectos de cuidado a la salud en esta época que Ujú. en otros años anteriores. Sin embargo, si queremos vivir con calidad de vida,
necesitamos tener un proyecto de vida y desarrollar hábitos de autocuidado desde que tenemos 30 años en adelante. En Wow. los 20 el cuerpo todavía aguanta y nos funciona pero no por nada sabemos que a partir de los 30 ya nos empieza a rechinar la rodilla, ¿no? Y la cruda ya me dura más de 2 días. Claro, porque el cuerpo ya empieza con su debacle, ¿no? De envejecimiento celular y metabólico, del letecimiento del metabolismo. Se puede mantener en óptimas condiciones y prolongarlo una gran cantidad de tiempo hasta mi década, los 60, 70, 80, por supuesto que sí. Ejemplos de envejecimiento saludable y exitoso hay muchos, pero son los menos. Claro, Y porque no eso no existe esta cultura de autocuidado y nos empezamos a cuidar ya cuando nos empieza a doler. exactamente. Y cuando nos empieza a doler es seguramente porque el cuerpo ya vino por un proceso de desgaste Claro. y por eso ya nos duele. Por eso ya no estamos en una muestra de laboratorio y entonces ya el médico general nos dice, usted tiene los triglicéridos y el colesterol elevadísimos y ya tiene que cambiar su dieta así, porque está a un paso de la prediabetes, ¿no? O Claro. de ya de la diabetes. Y hasta que no nos tomamos o nos cae esa noticia Ujú. de golpe, es decir, hasta que ya hay consecuencias mayores o un problema, empezamos a tomar conciencia y medida de esto. Y acá el punto es, si queremos resignificar la vejez, tenemos que también resignificar nuestra juventud. Wow. Wow, pues doctora, la ¿No? verdad que una plática muy fructífera. La verdad que seguramente mi compañero Marlon, que es el encargado de información, también se llevó muchas sorpresas y mucha información buena. Y pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación, que haya estado aquí, que se haya tomado el tiempo y que nos haya compartido sus conocimientos. Y yo creo que son súper valiosos tanto para la investigación como para compartirlos con toda la gente que está involucrada y los Por que se van a supuesto que sí. involucrar después. Muchísimas gracias por la invitación, Emanuel. Marlon, un gran saludo también por allá. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de socializar y de difundir esta información y encantada de poder sumar más miembros a las filas, ¿no? Y en Claro, esta cultura de geriatrizarnos, de enaltecer el envejecimiento, claro, aunque todavía estemos en una etapa de juventud, ¿no? Eso es parte es en este momento construir el futuro que queremos después vivir. Entonces, yo claro. encantada de compartirlo. Muchas Pues gracias por la le agradezco invitación. muchísimo y pues, sus redes sociales para que la vayan a seguir, para que se enteren, para que se den un chapuzón de conocimiento de usted, por favor. Pues nada más me pueden encontrar en LinkedIn, mi nombre así tal cual. Realmente no cuento con redes Ok, sociales como tal, más que esa, que es una red social profesional. Ahí me claro. pueden encontrar, ahí mi perfil es público y pueden ver parte de mi trayectoria, ¿no? En ese aspecto. Lo que sí les puedo recomendar, a lo mejor más que me sigan en redes sociales, es más bien sigan las redes sociales de entrada del Instituto Nacional de Geriatría, que son una maravilla. ¿No? La Ok. cuenta de ex del Instituto Nacional de Geriatría, del INGER, es una cuenta activa que se encarga de hacer difusión constantemente del proceso de envejecimiento exitoso, saludable, a qué hay que estar atentos, cómo prevenir la discriminación hacia los adultos mayores, cómo no caer en estos Mm. viejismos, cómo favorecer el cuidado para que un adulto mayor no se deprima, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos empezar también a socializar esto, sigamos, ¿no? Y seamos partícipes de difundir información certera, información adecuada, ¿no? Y que es accesible para todas las personas. Me encantan las redes sociales del INGER porque además todo lo publican con infografías más bonitas, muy bonitas, que Mm. son las que personalmente yo uso para darle a mis pacientes en la consulta, tanto a sus familiares como al adulto mayor. Son bonitas, son accesibles, son fáciles de entender y vienen con información puntual, relevante y científica de la máxima casa de investigación en este país y la máxima autoridad en términos de envejecimiento en México, el Instituto Nacional de Geriatría. Entonces, no me sigan a mí, sigan al INGER. Pues muchísimas gracias, doctora. Tenga una excelente tarde y de nuevo agradeciendo aquí por su entrevista y por su tiempo. Muchas gracias, un gran saludo a ustedes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.